Bueno, primero que todo, darles muchas gracias por la espera. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos en condiciones de empezar. Así que, buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta oportunidad. Mi nombre es Jerko Arias, soy el director de investigación del Centro de Estudios YouSnow y creador de Legal Virtual Reality. Y a nombre de esto, en conjunto con el programa de Derecho, Inteligencia Artificial y Tecnología de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, les damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio. Derecho 4.0, protección de datos personales, neuroderecho y metaverso, lo cual tiene como objetivo central el realizar un acercamiento a la tecnología, a la regulación y a la protección legal en un mundo digital, en constante evolución. Así que sean todos bienvenidos. En lo principal, agradecemos a los expositores que nos acompañan el día de hoy. A doña Marjorie Molina, don Ciro Colombara y doña Carolina Plaza, los cuales tendrán el placer de ver a través del metaverso en unos momentos. En esta ocasión, la importancia de estos temas es su capacidad para moldear la manera en que vivimos, interactuamos y nos comunicamos en un mundo digital emergente. Nos encontramos en medio de una revolución tecnológica que está redefiniendo la forma en que entendemos la privacidad, la propiedad, la identidad, la ética, entre otros. Desde la convergencia del metaverso, donde las realidades virtuales entrelazan con nuestras vidas cotidianas, los neuroderechos, que exploran la complejidad de la interfaz cerebro-computador y la misma protección de los datos personales frente a esta revolución. Nos hacen plantearnos desafíos sin precedentes para la comunidad legal. Y por tanto, en este contexto debemos reflexionar sobre cómo adaptar y desarrollar marcos legales y éticos que protejan nuestros derechos en entornos digitales en constante cambio. Que en este conversatorio sirva como un testimonio vivo de cómo las tecnologías están transformando nuestra manera de interactuar y colaborar entre nosotros. Con esto presente, por parte del centro y demás colaboradores, decidimos realizar este conversatorio en una doble modalidad, presencial y metaversal. A continuación, Diego Gea, miembro del programa Días 12B, dirá unas palabras. Muchas gracias por asistir. Gracias, Yerko. Bueno, a todas las personas presentes, a las autoridades acá presentes también, al director de la Escuela de Derecho, a nuestro director del programa de Derecho, Inteligencia Artificial y Tecnología, al profesor Benfeld, al profesor Silva, a que va a ser el moderador el día de hoy, a los ponentes, que, bueno, Marjorie está acá presente, estudiantes y participantes conectados del metaverso, muy buenas tardes. Es un honor para mí estar acá dando este discurso de apertura en representación del programa DIAT. Nos encontramos, creo, por primera vez aquí en un espacio de intersección entre personas presentes en Quinto Centenario y personas en el metaverso, abriendo de este modo una puerta a un debate que consideramos imprescindible. Porque sin duda estamos al comienzo de algo, que es la cuarta revolución industrial. Y en esta línea, el objetivo primordial de esta charla es sensibilizar sobre las implicancias del avance tecnológico en el ámbito jurídico. Bueno, no es ninguna novedad que la incursión de la inteligencia artificial, el tratamiento de datos personales y las nuevas esferas de interacción como el metaverso están cambiando la forma en que vemos el mundo, y esto ciertamente alcanza la praxis jurídica y plantean grandes ventanas de oportunidad a cuestiones normativas y filosóficas que proyectan muchas luces, pero que asimismo demandan una revisión y una actualización constante que nos permita interpelar las sombras que proyectan estas luces. Por ende, a través de esta breve pincelada que significa este seminario, esperamos crear una instancia de acercamiento y contribuir en alguna medida a la alfabetización digital de nuestra comunidad. Desde el programa DIAT estamos convencidos de que la alfabetización digital no es solamente una habilidad técnica, sino que es una competencia cívica.
En un mundo donde nuestras vidas están cada vez más mediadas y en cierto modo regidas por la tecnología, comprender las implicancias técnicas y legales de nuestras acciones en los entornos digitales resulta crucial. Y este conocimiento no solo nos protege, sino que nos empodera como ciudadanos y profesionales del derecho y futuros profesionales del derecho, y nos encamina a garantizar que estas nuevas tecnologías tengan una verdadera repercusión positiva en la sociedad. Es por ello que, como universidad, no podemos dar la espalda a esta realidad disruptiva. Necesitamos proporcionar más herramientas y más conocimientos para abordar estos retos con la responsabilidad que la visión de futuro requería, no solo para adaptarnos al cambio, sino para ser protagonistas de este. Dicho esto, y esperando que las reflexiones que surjan de esta jornada contribuyan al enriquecimiento y a la adaptación de nuestra disciplina en el contexto sociotécnico tan dinámico que nos toca vivir, agradezco a todos la presencia, por su interés, a los ponentes por su disposición y a todo el equipo que hay detrás, tanto del programa DIAD como del equipo de Usnovom, por su esfuerzo para que esto sea posible. Así que por eso muchas gracias a todos ustedes. Bien, bueno, buenas tardes. Yo también, antes de dar inicio a la primera ponencia de Marjorie, quería, bueno, celebrar, primero saludar al director de la escuela, profesor Blanqui, y celebrar esta actividad por varios motivos. ¿Hace cuánto fue que yo lanzaste el libro? ¿Hace un mes? ¿No? Ya. Es un mes atrás, cuando se presentó el libro, se hizo referencia a un hecho histórico, que era la primera vez que se transmitió televisión fue en la UCB. Puede ser que esta sea la primera actividad, creo, ¿no? La primera actividad menos de extensión de la facultad y escuela que se está realizando con Metaverso. Y me la voy a jugar y creo que es la primera actividad de extensión con Metaverso de la universidad. Yo creo que puede ser. Puede ser o no. O puede ser. Pero de la facultad al menos es la primera, así que súper bien la actividad. Felicitaciones al programa. A Flow también. Y feliz de poder estar aquí en este momento. Así que vamos a partir. Primero le voy a dar la palabra a Marjorie, después eh, Carolina y después sí. Y Carolina y Ciro van a estar en el metaverso. De hecho, cuando llegué, bueno, le agradezco a Diego también por la invitación. Esto es como preguntar, ¿usted es real? ¿Usted está aquí? ¿Usted no está aquí? ¿Quién está en el metaverso? Me tengo que colocar el casco. Es una novedad para todos nosotros. Y hay que tratar de vivir la experiencia, de aprender, porque esto está pasando súper rápido, así que excelente, le voy a dar la palabra ahora a Maki para que pueda ir a ya. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por su asistencia presencial, bueno, y virtual, a los que están por esa modalidad y muy en la tónica de esta actividad que nos convoca hoy a todos acá. Quiero darle las gracias a todos por la invitación y sobre todo tomar en cuenta mi investigación doctoral que está siendo dirigida por el profesor Johan Benfeld, quien ha sido un pilar fundamental para que la misma tenga el camino que ha tomado. Eh, Vengo a conversar con ustedes sobre un tema bastante importante que desde la ciencia jurídica debe reflexionarse, debe pensarse y debe actuarse, y es el tema de la privacidad y protección de datos de los menores de edad eh, de cara a la tecnología disruptiva, haciendo especial mención al derecho al olvido digital, al sharenting y al oversharing. Este tema es parte de uno de los varios eh, productos académicos que he obtenido con mi investigación y que se circunscribe al estudio de la protección efectiva del derecho al olvido digital, entendiéndolo como un problema exorbitante a la regulación existente actualmente. En tal sentido, con mucho respeto me permito preguntarme a los presentes, ¿quiénes son papás de niños menores de edad? Ajá, pocos. eh,
¿Quiénes de los que somos papás de niños menores de edad nos hemos sentido orgullosos, felices de algún logro, de algún avance que ha tenido nuestros hijos? Vale. ¿Quién ha querido exponer, exteriorizar, compartir con el exterior ese logro? Bueno, me declaro culpable. Es que, bueno, la audiencia también es joven, por eso aún no son padres la mayoría. Pero los que somos padres y manifestamos esto, no nos alejamos de la realidad. O sea, no somos seres extraños. Esto es algo que ha sido así desde siempre. La diferencia es que antes nuestros papás, abuelos, bisabuelos, contaban sobre sus orgullos, sobre su felicidad, de los logros de sus hijos en la sala de la casa, en el restaurante con los amigos, en la panadería, con el vecino, con una llamada telefónica desde el teléfono residencial. Ahora, los padres compartimos esa felicidad, ese orgullo de los logros o de la información que queramos compartir a través de diversas plataformas digitales a las cuales tenemos acceso y que son innumerables. Y en la mayoría de los casos, si no es que casi siempre, esa información se comparte sin la existencia del consentimiento expreso del menor de edad. Ahora, esto es así producto básicamente de la omnipresencia que el Internet tiene en nuestras vidas. Y eso hace que sea imperativo que se generen, se establezcan garantías de respeto hacia la dignidad del ser humano y principal en este caso de los menores de edad. Pero esas medidas, esos mecanismos de protección no deben atender única y exclusivamente al ámbito jurídico, también deben atender a criterios morales y éticos. Y en particular a lo ético debe ser genuinamente ético y no en lo que entiende Adela Cortina en el sentido estético, porque en definitiva los principios claros en estos ámbitos van a coadyuvar en que disminuyan los espacios de vulnerabilidad dentro del espacio digital. Siguiendo los datos ofrecidos del organismo de protección de datos y de acceso a la información de Hungría, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió un informe en el 2016 que fue actualizado en el 2019, indicando que el 80% de los niños al momento tenían una huella digital construida antes de sus 2 años de edad. De igual manera, en este mismo informe se establecía que alrededor de 1.000 fotografías eran publicadas al año de menores de edad y antes de que los niños cumplieran los 5 años ya tenían un portafolio fotográfico de alrededor de 6.000 fotografías. Básicamente, información, fotografías, videos, opiniones respecto a estos menores de edad que habían sido publicados por sus padres, por adultos responsables, por tutores legales o por cualquier otro adulto que estaba en torno al ambiente del menor. ¿Vale? Este fenómeno es entendido como sharenting y básicamente refiere a la forma en la que los padres exponen información de carácter personal de cualquier tipo, imágenes, videos, opiniones, etcétera, acerca de sus hijos, pero con la característica de que carece del consentimiento expreso del menor de edad. Entiéndase que a nivel internacional, desde las Naciones Unidas, pasando por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, se entiende por menor de edad todo ser humano desde los 0 hasta los 18 años de edad. ¿Ok? Y el sharenting generalmente se hace por intereses personales, por ese orgullo de papá, mamá, de mostrar los primeros pasos, la primera palabra, la primera vez que comió, la primera vez en el parque, cuando se tituló, cuando ganó el campeonato de karate, en fin, muchísimas cosas.
Cuando se hace en ese sentido, es decir, desde el sentido eminentemente personal, con la intención de compartir con la familia, con nuestros cercanos, con nuestros amigos, de un momento especial, bonito, no suele considerarse como un peligro extremo para los derechos de los menores de edad. No obstante, hay una forma de sharenting que es entendido como sharenting monetizado, que es el que se realiza con fines económicos y es el que en el que se expone la imagen del niño en cualquier espacio virtual a través de cualquier forma o plataforma digital para obtener beneficio económico, patrocinios, eh, pagos mensuales o lo que sea, pero siempre va a haber un beneficio económico. Esta forma de sharing monetizado se relaciona con el oversharing, que es un acrónimo de la anglofonía que refiere al over, sobre y sharing, exponer, ¿sí? Sobreexposición de la imagen del niño en redes sociales o en cualquier plataforma digital. Y necesariamente debe tener un sentido económico. Vale. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de práctica que además, según este informe avalado por Naciones Unidas, al cual les hacía mención hace un momento, está cada vez anualmente aumentando ese porcentaje de mínimos de fotografías a los que ellos hacían menciones y que se duplicó luego de la pandemia? En consecuencia, pues, entra la pregunta, ¿cuáles son los riesgos de esta práctica? Y son muchos, muchísimos riesgos. Existe actualmente suficiente evidencia científica que indica lo que está trayendo consigo este tipo de prácticas, que puede ser realizada de la forma más inocente y desde el amor más genuino y más puro por parte de quienes somos padres, pero que en la mayoría de las veces no se percatan de las repercusiones presentes y futuras que pueden traer. Algunas de las consecuencias se están viendo principalmente a nivel de pornografía infantil, cyberbullying, el ciberacoso, la suplantación de identidad, el robo de identidad, pero los riesgos no quedan allí. Incluso actualmente no somos conscientes como sociedad de los riesgos futuros a los cuales nos exponemos con la existencia y masificación de nuestros datos en ese vasto universo virtual. Además de eso, es evidente que actualmente entre los riesgos, peligros asociados a esta situación está la transgresión a la privacidad, la identidad digital en peligro constante, presente y futura, la afectación de la reputación digital, la pérdida de control de la información personal. Recordemos que lo que compartimos en Internet se queda en la Internet. Y por más que creamos que existen mecanismos para eliminar información, permítanme decirles que no es así. No hay forma de eliminar la información personal del sitio web, plataforma digital, porque al ser compartida eso pasa a un espacio abstracto que la verdad pocos entendemos o conocemos y pasa a estar en resguardo de archivos digitales, de memorias que en este momento son indefinidas y, y que están bajo un ámbito de alegalidad que hasta ahora nadie le pone limitaciones legales a ese tipo de prácticas respecto al almacenamiento de datos. Además de eso, también se genera una sobreexposición a los delincuentes, tanto en el espacio virtual como en el espacio de la realidad analógica en la que normalmente nos desenvolvemos. Problemas emocionales y psicológicos. En este informe que les había mencionado hace un momento también se exponen estadísticas bastante lamentables y preocupantes sobre el aumento de las tasas de suicidios en niños entre los 8 y los 14 años de edad, producto de la sobreexposición de su imagen y su identidad al espacio virtual.
Y conforme pasan los años, las estadísticas, en lugar de bajar, van creciendo y van aumentando la brecha de edad. Además de eso, también la cibervigilancia de datos, bueno, los peligros se observan de forma evidente con el modelo de economía de los datos, que es el que da sustento a este universo virtual al cual estamos expuestos en este momento, y a muchos conflictos familiares también. Sí, y sobre esto último es donde se generan bueno, con todo se generan muchos problemas jurídicos, pero puntualmente con esto último se generan bastantes problemas porque jurídicamente se manifiesta una situación bastante importante que el derecho debe hacer frente. Y es que se ponen en conflicto derechos de los padres en frente de los derechos de los niños. Por ejemplo, en el caso de los padres se enfrenta el derecho a la paternidad, maternidad, el derecho de compartir experiencias, méritos, logros, momentos felices como una extensión de la libertad de expresión en contra de los derechos de privacidad, de identidad, de protección de datos del menor de edad. Ahora, tradicionalmente, o al menos eso ha sido así desde el momento de la internacionalización de los derechos humanos posterior a la Segunda Guerra Mundial, se ha considerado el interés superior del niño como una premisa máxima dentro del derecho. En consecuencia, esto nos llevaría a pensar que, en principio, ante una existencia de conflictos de derechos de menores de edad y terceros, siempre van a prevalecer los derechos de los niños. No obstante, en el espacio digital esto parece no estar muy claro por la forma en que esta realidad se está evidenciando. Ahora bien, según se contempla en la Convención sobre los Derechos de los Niños, en la Convención Americana sobre los Derechos de los Niños, todo niño tiene derecho, expresamente así establecido, a medidas de protección en el rango de su dignidad humana, de la privacidad, de su protección de datos, y deben ser garantes de esto sus padres, sus protectores legales, y en compañía de estos, el Estado a través del funcionamiento del gobierno. En tal sentido, no todo es malo o no tan malo. Afortunadamente han surgido algunos recursos jurídicos que están tratando de asumir jurídicamente la responsabilidad dentro de esta realidad, y eso está sucediendo dentro de la Unión Europea. Y básicamente con la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos en 2016, en vigencia desde el 2018, se han reconocido una serie de derechos digitales que han buscado hacer frente a esta situación. Uno de esos derechos es el derecho al olvido. Este fue establecido en el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos, y se determina como la posibilidad de que una persona pueda exigir ante un motor de búsqueda en Internet o ante cualquier otro sitio web la supresión de información personal que le vincule con una información que esté circulando y afecte derechos de su dignidad, de privacidad, de protección de datos, y siempre que no entra en conflicto con derechos de terceros, particularmente con derechos a la libertad de expresión, derecho al acceso a la información y todos los derechos conexos a esta área. Ahora bien, la cosa se agrava aún más porque cuando hablamos de datos personales entendemos que, bueno, históricamente la sociedad ha funcionado en función de datos. Eso no es algo de la actualidad, siempre ha sido así. Históricamente hemos venido dejando datos, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, para que desde una especie de pacto social en sociedad, valga aquí la redundancia, se establezcan normas mínimas de convivencias y de desarrollos, ¿sí? La cuestión es que antes esas bases de datos estaban protegidas, estaban reguladas, estaban delimitadas jurídicamente en espacios físicos. Ahora, esos datos han sido digitalizados en un espacio que pocos comprendemos. Entonces, eso hace que la situación eminentemente sea mucho más compleja, sobre todo porque el resguardo de esos datos están en manos de corporaciones tecnológicas
cuyo fin principal es monetizar los datos. Ahora bien, dentro de toda esta situación que les vengo comentando, cabe la pregunta si realmente el derecho al olvido digital puede mitigar las tensiones jurídicas existentes entre los derechos de los padres y los derechos de los hijos. Y bueno, allí en ese caso, coincidiendo con Halley y Steinberg, dos autoras que han trabajado mucho esta temática desde el derecho de los menores de edad, coincido en que sí se puede. Y se puede entender no solo como un medio de mitigación, sino que se puede entender como un mecanismo por el cual los menores de edad pueden coadyuvar a obtener una autonomía de su identidad digital. Puede asumirse como un mecanismo de protección frente al acoso y la vergüenza. Y además puede permitir, en cierta medida, en cierto rango de acción, la limpieza de la huella digital y de su reputación digital. Ahora bien, el derecho al olvido no es una solución total. No contempla efectivamente una protección absoluta. ¿Por qué? Porque principalmente la crítica que se le hace a este derecho es la problemática que se genera en su operatividad. ¿Y a qué se refiere esto? Y es que cuando se implementa el derecho al olvido, en ningún caso esto representa la eliminación de la información. Lo que se hace es la supresión o la desvinculación de los datos personales respecto a la información que ha sido publicada. En ningún caso esto significará la eliminación de la información de la fuente original. Lo que va a cambiar es que al ingresar a los patrones de búsqueda dentro de una plataforma, un buscador, la información no va a estar disponible cuando los datos personales sean ingresados, pero si tenemos otros mecanismos de búsqueda o tenemos informaciones asociadas, podemos conseguir la información en la fuente original donde fue publicada. Y esto responde hasta cierto punto, tal cual como se ha establecido en el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, es para preservar la libertad de acceso a la información. Una situación bastante compleja además. Ahora bien, para ir concluyendo un poco con esto, me permito parafrasear a Carissa Bellis, quien dice que es necesario que comprendamos que vivimos en casas de cristal. En este momento estamos expuestos a muchísimas vulneraciones de nuestra dignidad y de nuestros derechos. Y mientras más sepan de nosotros, más vulnerables estamos. Y eso obviamente empeora en el caso de los menores de edad. Ya como lo han señalado también Francis Bacon, Thomas Hobbes, Michel Foucault y bueno, muchos otros más, ha existido una relación íntima entre conocimiento y poder. ¿Te podemos hacer unas preguntitas? Sí. ¿Puedes pasar? ¿Nos puedes atender un momentito? Te estábamos esperando. ¿Te puedes sentar, por favor? Muchas gracias. Según tus últimas declaraciones, no estás muy contenta. ¿Cómo va todo? Pues hay a veces que está bien, pero hay a veces que no. ¿Te gusta mucho Harry Potter? Sí. ¿Es verdad que llegas más tarde a casa de lo habitual? Sí. Queríamos preguntarte acerca de los últimos partidos de baloncesto. Creo que no has metido muchas canastas. No. Has sacado muy buenas notas este cuatrimestre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Pues estudiando. Lo primero, enhorabuena, ¿verdad? Por la fantástica temporada que estáis haciendo en el equipo de baloncesto. Sí. ¿Quieres dedicarle a alguien tu éxito? A mi familia y a mis amigos. Esto va a salir en la tele o algo. Hay muchas cámaras y muchos focos. Creo que estás estudiando inglés. Sí. ¿Quieres desarrollar tu carrera artística en Hollywood? No lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Piensas que La historia interminable, la película, es una mierda?
No sé qué es esto. Tengo esta foto que demuestra que efectivamente le dedicas bastante tiempo a tu cuerpo. Ujú. ¿Se liga mucho con este estilo? Uf, pues... Ay, es que ahí me has pillado. ¿Cantas, tocas el violín, la flauta? ¿Podrías cantarnos algo ahora? No. Qué vergüenza, no. Qué vergüenza, no. También sabemos que haces danza contemporánea. ¿Podrías hacernos una demostración aquí a la cámara? No. Me da mucha vergüenza y no me siento cómoda. Madre mía. ¿Me puedo ir ya? ¿No quieres seguir? ¿Por qué? ¿Y eso de dónde lo habéis sacado? Te ha podido decir mi madre, me siento como raro. ¿Te han dado algo de información sobre mí? Me parece raro que sepas tanto de mi vida. Me intimida. Bueno, expresarle nuestro profundo agradecimiento a nuestra primera expositora, doña Marjorie Molina, sobre su valiosa presentación relacionada con la protección de los datos personales. Es esencial, como bien decía, que comprendamos y valoremos la importancia de nuestra privacidad en esta época digital. Además, mencionarles que ya nos encontramos en nuestra segunda parte del conversatorio, la cual está siendo transmitida a través del metaverso. Sin nada más que agregarle, les dejo con nuestro segundo expositor, don Ciro Colombara, quien estará presentando sobre un tema que es una frontera tecnológica, el metaverso. Ujú. Bueno, en primer lugar quiero felicitar no solo a Yerko, sino al equipo y a la universidad por la iniciativa de organizar una actividad tan interesante. Y además en una modalidad tan interesante como es hacerla en el metaverso. Desde esa perspectiva, hablar de los desafíos jurídicos del metaverso o de los neuroderechos o de la inteligencia artificial, claramente es algo que tiene que hacerse, con las dificultades que eso supone, en el ámbito o inmerso en las nuevas tecnologías. Y desde esa perspectiva, el desafío de realizar esta charla en el metaverso claramente es el camino correcto, es más riesgoso, es más difícil, pero claramente es el camino correcto, así que quiero partirlo felicitando, Yerko, y también agradeciéndoles la invitación. Y desde esa perspectiva, lo que me gustaría... ¿Sí? Bueno, desde esa perspectiva me gustaría compartir con todos los asistentes, tanto los asistentes presenciales como virtuales o metaversales, alguna idea respecto de los desafíos jurídicos del metaverso y también, si tenemos el tiempo, el moderador nos indicará respecto de los neuroderechos. El metaverso como realidad es una realidad nueva y una realidad en desarrollo. Y evidentemente presenta desafíos jurídicos para nuestra profesión extremadamente relevantes. Al ser un espacio inmersivo, al ser un espacio virtual, es un espacio que está en todos lados, pero no está sujeto, en principio, a ninguna jurisdicción en particular. Porque cuando hablamos del metaverso estamos hablando de un espacio virtual, no está ubicado en Chile, en Estados Unidos, en Argentina, sino que está en todos los lugares al mismo tiempo. Tan claro es lo que estoy señalando que, por ejemplo, hoy día podríamos tener dentro de los expositores o dentro de los asistentes a personas no solo en otras ciudades, yo en este minuto estoy en Santiago de Chile, sino también en otros países. Y vamos a estar compartiendo en o dentro del metaverso.
y ya han comenzado a surgir los primeros desafíos, y aquí creo que voy a aventurar una tesis que probablemente la fórmula de avanzar en la regulación del metaverso, más allá de los avances que puede haber hecho la Unión Europea, por ejemplo, de manera incipiente, se encuentran en el soft law o en las regulaciones blandas. Es decir, o de organismos internacionales que empiezan a dibujar los límites, el contenido del metaverso. Probablemente sea la forma en que por ahora podamos avanzar en la regulación. Es difícil pensar en regulaciones locales que evidentemente tienen la limitación del espacio del país al cual pertenecen, pensando que estamos hablando de una realidad internacional o una realidad mundial. ¿Cómo vamos a regular desde Chile, por ejemplo, a un metaverso que puede haber sido creado y desarrollado en Estonia, por ejemplo, o en Italia, o en Estados Unidos, o incluso en Argentina, pensando en Decentraland? Eso es prácticamente imposible. Vamos a ver un ejemplo concreto, sin embargo, donde se ha avanzado en esto. Pues bien, hoy día probablemente los principales desafíos o quienes están reclamando dentro del área del derecho, el campo del derecho, regular el metaverso o interactuar desde la perspectiva jurídica es el ámbito de la propiedad intelectual e industrial. ¿Por qué razón? Porque hoy día, no es el caso, pero podríamos estar ocupando zapatillas de una marca X sin pagar absolutamente nada por utilizar esa marca que tiene obviamente la titularidad intelectual sobre la misma. Así como las leyes de propiedad industrial o intelectual podrán caer sobre mí si utilizo ropa falsificada, la pregunta que cabe hacerse es cómo la propiedad industrial o intelectual protege las marcas o la creación intelectual dentro del metaverso. Estos son temas que están absolutamente en desarrollo. Si quienes diseñaron este espacio metaversal hubieran querido, el avatar, el mío por ejemplo, podría tener una chaqueta marca tanto, una zapatilla de tal otra marca, sin pagar absolutamente nada. Creo que ahí tenemos un primer área donde el derecho se cruza con el metaverso. Una segunda área, que es más fácil de resolver, tiene que ver con los fraudes cometidos a través del metaverso. ¿Qué pasa si yo cometo una estafa utilizando el metaverso? Por ejemplo, cobro o diseño un mecanismo de cobro de dinero o de criptomoneda a cambio de entrar a un metaverso en el cual supuestamente voy a percibir olores o voy a poder ocupar el tacto para sentir una piel o una superficie que me sea particularmente placentera. Por ahora, al menos en el estado de desarrollo actual, eso no es posible de hacer. Y desde esa perspectiva, si yo engaño, miento, creo una falsa realidad, diciendo que podría hacer eso en un metaverso y cobro porque alguien entra a ese metaverso, bueno, voy a estar cometiendo un delito de estafa probablemente, que de acuerdo a la nueva ley de delito económico será un delito económico siempre, y por lo tanto voy a poder ejercer acciones penales y llevar adelante una investigación siempre y cuando, y aquí hay un punto de discusión, el hecho haya tenido principio de ejecución dentro del territorio nacional chileno o alguna etapa de desarrollo del delito se haya manifestado en nuestro país. De otro modo, va a ser una conducta desarrollada fuera de los límites del territorio nacional y en consecuencia, en principio, la ley penal no le va a alcanzar. Y en tercer lugar, podemos, analizado muy brevemente lo penal, analizado muy brevemente propiedad intelectual e industrial, veamos algún otro tipo de afectación de derecho. Y pensemos en el caso de un metaverso italiano, por ejemplo, que recrea la realidad de la Tierra o recrea la Tierra, nuestro planeta, y vende espacios, como efectivamente ocurre, de nuestro planeta. Por ejemplo, yo podría, si quisiera, en algunos metaversos, comprar
el espacio donde yo vivo en términos reales e inscribirlo a mi nombre pagándole a ese metaverso una suma de dinero. Hasta ahora eso no se ha planteado como un conflicto o una discusión desde la perspectiva de reivindicar derechos por una conducta de ese tipo. Pero ¿qué ocurre si la propiedad que yo compro en ese metaverso específico, espero estar siendo claro y si no les pido que me pregunten, ¿qué pasa si en ese metaverso que reproduce el globo terráqueo, consecuencialmente los países, las ciudades, los espacios, todo, yo compro una propiedad o una parte que pertenece a una propiedad a un territorio indígena? Y más aún, ¿qué ocurre si lo que yo compro no solo es parte de un territorio indígena, sino además de un espacio sagrado de un territorio indígena? Pensemos en el caso de los Moai y los Aju en Isla de Pascua, o los sitios ceremoniales. Este es un caso real. ¿Qué pasa si yo compro ese espacio, yo, ciudadano chino, alemán, norteamericano, sin ningún vínculo con el pueblo Rapa Nui, compro ese espacio? Bueno, en ese caso, en nuestra opinión, evidentemente es un tema que admite discusión y no hay jurisprudencia a nivel mundial todavía sobre estos temas, evidentemente que va a haber una colisión entre la propiedad indígena, por un lado, pero ahora en el ámbito virtual, ya no en el ámbito físico, sino en el ámbito virtual. Entonces vamos a tener por un lado propiedad indígena, propiedad colectiva sobre un territorio y sus recursos naturales, versus la libertad de desarrollar una actividad económica, de emprender, o el derecho de propiedad o de intelectual sobre un metaverso que yo creo que reproduce exactamente la Tierra y donde yo comercializo o puedo comercializar todos los espacios, incluso aquellos que en la realidad material son inequívocamente propiedad colectiva de un pueblo indígena. Ese caso, que fue conocido por los tribunales chilenos, vía recurso de protección, no avanzó porque los tribunales chilenos o no entendieron la esencia de la discusión del problema por las dificultades fácticas que significa entender qué es lo que es un espacio metaversal, o consideraron que no había un conflicto o una colisión porque probablemente entendían que no puede haber propiedad colectiva de un pueblo indígena sobre un espacio virtual, a propósito del derecho de propiedad. Ese caso va a ser conocido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero al menos ahí, y me gustaría dejarlo hasta acá, Yerko, para dejar o dar espacio a preguntas después, hemos visto 3 áreas donde el derecho se cruza o se intersecta con el mundo metaversal. Lo dejo hasta acá y quedo disponible para preguntas. Bueno, agradecemos profundamente al señor Ciro Colombara por su fascinante exposición sobre metaverso, y antes de pasar con nuestra tercera exposición por parte de doña Carolina Plaza, quería mostrarle un poco las posibilidades que existen dentro del metaverso. Como algunos ya sabrán, y relacionado con nuestro segundo expositor, hace poco se realizó una batalla legal por los neuroderechos que enfrentó al ex senador Girardi con la bioinformática Emotiv en la Corte Suprema. Y en este sentido, para explicar un poco el funcionamiento en la toma de datos por parte de Emotiv, decidimos realizar una animación que demuestra de las áreas del cerebro de Brodmann. Estas 52 áreas corresponden a regiones de la corteza cerebral definidas con base a la citoarquitectura. La función de Emotiv era, a través de un headset, tomar datos sobre canales específicos del cerebro y guardarlos en una nube. Y además de comprar el headset, el usuario posteriormente, a través de una suscripción, podía tener acceso a estos datos. Y en este sentido creamos esta animación que se despliega al yo extender la palma de mi mano, y en específico está construida para que con una clase de mayor profundidad un alumno pueda distinguir estas áreas y saber los canales específicos de la toma de datos, los cuales incluso podrían ser útiles para materia de prueba, sin contar lo práctico que resulta para un profesor poder desplegar una PPT en 3D a la hora de explicar una materia que puede resultar dificultosa para el aprendizaje de un alumno.
Bueno, sin más, pasaremos a nuestra tercera exposición por parte de doña Carolina Plaza desde la recreación de la Corte Suprema con el tema de tecnologías disruptivas. Yo estoy invitado, Yerko, ¿no? Por supuesto que sí, pase con nosotros, por favor. Si me acompañan a cruzar el portal, por favor. Muchas gracias por la invitación. Sé que es un día viernes, están agotados después de una semana intensa, así que se lo agradezco realmente por estar acá escuchándonos. Por otro lado, hay un novum al programa DIAT de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, a Legal Virtual Technology y, por supuesto, a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, justamente mi charla es sobre las tecnologías disruptivas en la práctica legal. Cuando uno habla de tecnologías disruptivas, quizás aún parece un concepto medio extraño, pero finalmente las tecnologías disruptivas vienen de la época del fuego, cuando cambió la forma de hacer las cosas. Finalmente, todo lo que es disruptivo tiene que ver con el cambio. En estos últimos 2 años, últimos 3 años diría yo, que partió en el año 2021, cuando en octubre del 2021 apareció un gran cambio, que fue el cambio de Facebook a Meta. Y ahí todos comenzamos a hablar de lo que era el metaverso. Luego, en el año 2022, vino otro cambio cuando todos estábamos con la cabeza vuelta loca cuando hablábamos de ChatGPT. Y así todas las tecnologías van aumentando vertiginosamente. Y ahí es cuando la práctica legal tiene un papel fundamental con todos los cambios que implican esto y cómo estar preparado para cada uno de estos. Me acuerdo que muchas veces uno habla que la ficción supera la realidad. Y en mi caso les puedo decir que tengo un poco más de años, que efectivamente yo cuando era pequeña pensar estar dentro de un videojuego o de un espacio virtual era impensado. Quizás veíamos, en mi época recuerdo que había los supersónicos y uno veía ciertas cosas en ese momento y decía, no, eso es imposible. Pero y eso en mi caso era el futuro. En el caso de ustedes ya es su presente y probablemente su futuro es impensado. Y hoy día en particular vamos a enfocarnos en 2 puntos, metaverso e inteligencia artificial, que a mi parecer son las 2 tecnologías disruptivas que más han cambiado el mundo del derecho. Bueno, tal como les comentaba, me voy a enfocar en lo que es el metaverso e inteligencia artificial, porque finalmente son 2 tecnologías que han influido y han cambiado la forma de hacer las cosas, y en particular en el mundo legal, que presenta muchos desafíos, así como se los comentó con la gran exposición de Ciro Colombara, y donde justamente explica todos los desafíos. Hoy día yo voy a hablar desde la perspectiva de cuáles son las oportunidades. Primero que todo, quiero comentarles efectivamente una pequeña definición de qué es lo que es del metaverso, que es el entramado de sistemas digitales y tecnologías que intensifican las formas de interacción social. Tal como le estoy diciendo, hoy día yo estoy en Santiago, en vez de estar haciendo un Zoom, estamos en 3D. Por otro lado, tiene ciertos elementos claves como la interconexión de mundos, que tiene que ver con la interoperabilidad. ¿Qué pasa hoy día de poder pasar de un metaverso a otro? Está relacionado con aquello, la continuidad y la persistencia, la identidad digital, que tiene que ver, por ejemplo, con mi avatar, y la economía digital integrada. Y esto también está muy relacionado con las finanzas descentralizadas, que justamente es cuando desaparecen los intermediarios. Finalmente, esto parece un cambio, muchos cambios en los paradigmas. Pero también, como mencionó Ciro, tiene varios desafíos, como la jurisdicción, responsabilidad por las acciones virtuales, conflicto de leyes y propiedad intelectual. Y por otro lado, tenemos la inteligencia artificial, que son todos estos sistemas capaces de realizar de forma autónoma tareas que requieren de inteligencia humana. También tiene elementos claves, como son el procesamiento de datos,
algoritmos, aprendizaje automático y, por supuesto, el procesamiento del lenguaje natural. También, por supuesto, como tiene varios desafíos, que son la ética y la transparencia, los sesgos algorítmicos. Hoy día va a depender de quién entrene la inteligencia artificial, y eso, por supuesto, que provoca sesgo. La privacidad y la seguridad de los casos y las pruebas, y, por supuesto, algo que tenemos un tremendo desafío en la capacitación digital. Hoy, como lo vamos a ver más adelante, van a poder ver que ustedes que están en el mundo legal necesitan estar al tanto y facilitar su trabajo del día a día. Escucharon hablar, conocen Roblox, Minecraft. En mi caso, yo puedo hablar desde la perspectiva como mamá. Tengo un hijo de 12 años y efectivamente él habla de metaverso como algo sumamente natural. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, tuvimos una adaptación y empezamos a hablar del metaverso desde la perspectiva laboral. Y así como hoy día tenemos capacitación minera, galerías culturales en Spatial, tenemos espacios de oficina en Workroom y también tenemos eventos masivos en Decentraland. Pero también hoy día ustedes, desde la perspectiva legal, del mundo legal, nació el primer metaverso legal, del cual soy directora ejecutiva, y el cual tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo, poder tener reuniones con sus clientes. Por ejemplo, donde ustedes pueden ver este video, fue una primera audiencia que fue en Magdalena, en Colombia, que se trataba de una multa de tránsito, los cuales todos comparecieron a través de avatares y finalmente se transmitió en vivo y de hecho tuvo una gran convocatoria justamente por lo nuevo que se había generado. Tuvo la magistrada, los demandantes y los defensores, todos representados y estaban todos ubicados en distintos lugares. Esto también genera una eficiencia en costos, si ustedes los piensan, sobre todo relacionado con cortes internacionales. Acá tenemos otra aplicación, como por ejemplo los hologramas en las declaraciones judiciales. Hoy día esto ya es una realidad. Esto parece ficción, pero esto es realidad mixta y es parte de lo que es el metaverso. Así como les explicaba, bueno, aquí tienen lo de los hologramas, a través de los peritajes, que me hubiese gustado mostrarle un video de metaverso legal, donde precisamente podemos hacer peritajes en el metaverso, sin incurrir en riesgos. Acá estoy viendo, por ejemplo, inteligencia artificial, algunas aplicaciones. Por ejemplo, esto a través de una foto, esto se llama NERF, y ustedes pueden generar todo un entorno virtual a través de una foto. Esto parece efectivamente para el análisis de casos, esto es impensado. Imagínense lo que les puede facilitar su trabajo con una simple foto de baja resolución, poder mejorarla y además recrear la escena del crimen. Por ejemplo, no sé, ahí se ve un cuchillo y ustedes tienen un buscador y pueden saber dentro de sus propios registros si eso ya está o quizás saber dónde lo venden. Todo eso son herramientas que hoy día podemos ocupar y que están a disposición. Esto parece una locura, pero efectivamente es algo que ya está funcionando y que si lo ven con altura de mira puede facilitar mucho su trabajo del día a día. Por otro lado, aquí, por ejemplo, está mostrando un calcetín. El cuchillo, tal como le mostré, estos son unos videos explicativos. Y aquí les puede decir dónde lo venden o efectivamente si están en su registro. Otra cosa, revisión de contratos, agentes virtuales de asesoría legal. Esto ya es una realidad. Está Ibravia, está LexLatin, que efectivamente ya están en funcionamiento y que pueden desarrollar el análisis de contrato en cosa de minutos. Por otro lado, aquí, por ejemplo, tenemos Premonition, que hace la predicción de resultados judiciales. Todo
toda la información, todas estas bases de datos nos pueden hacer una proyección de cuáles son los estudios que están especializados en ciertas materias, cuáles son las probabilidades de éxito y finalmente, como les decía, son muchas las posibilidades que les abre y como reflexión final tienen un tremendo desafío. Hoy día ustedes que estén en este mundo y poder aprovechar de manera justa y responsable todas las aplicaciones que tienen a su disposición, les abre un tremendo panorama. Así que les doy las gracias, me vuelvo a despedir, gracias por su tiempo. Yerko, no sé si tienes alguna duda o Ciro se va a acercar acá. Muchas gracias, estimada Carolina Plaza, por tan interesante presentación. Oye, Yerko, te quería comentar, bueno, cosas anecdóticas. No soy abogada, soy ingeniero civil, pero como les comenté en un principio, me acerqué al mundo legal a través del fondo de litigación, pero me ha encantado este mundo, así que tengo una deformación profesional con el tema de la tecnología y efectivamente con el tema financiero. Ahora pasando a las preguntas, la primera dice relación en cuanto a la suplantación de identidad de menores en el metaverso. A ver, la suplantación, hoy día, en el caso del metaverso legal, nuestro foco son adultos, porque efectivamente un mundo relacionado con el mundo legal, abogados, clientes. Creo que desde esa perspectiva no tenemos el riesgo asociado como pasa con algunos metaversos que son más abiertos. Las personas que ingresan al metaverso legal tienen que loguearse con su contraseña, entonces en ese aspecto nosotros sí tenemos más resguardado el ingreso de menores al metaverso y es más difícil lo que tiene que ver con la suplantación. Muchas gracias por su respuesta. Acá el público nos está pidiendo si se puede referir un poco a protección o barreras de entrada al metaverso. A ver, yo creo que las barreras hoy día en la práctica, lo que es el metaverso, yo creo que la principal barrera tiene que ver un poco con el hardware, porque hoy día efectivamente para poder tener una experiencia inmersiva tiene que ver con el tema de los cascos. Ahora, y eso claramente es una barrera de entrada, pero yo creo que esto va a pasar lo mismo que los celulares. Yo me acuerdo, no sé, los años 90, tener un celular era un lujo. Hoy día la gente tiene 2 o 3 celulares y probablemente en el futuro el tema de los cascos obviamente van a ser más cómodos, más accesibles y eso va a dejar de ser va a dejar de ser una barrera. Si lo hablamos desde la perspectiva de inteligencia artificial, hay muchas de las herramientas que yo mencioné que son de código abierto. Y por eso hablo justamente de la importancia de la capacitación de estas herramientas, porque hay muchas de ellas que efectivamente son open source y es desconocido. Entonces, o el costo de algunas que hay que loguearse son muy bajos, pero insisto, hay un tema de desconocimiento y por eso me parece fantástico que la universidad esté preocupada de poder capacitar, enseñar, hacer este tipo de seminarios donde este tipo de cosas se vayan acercando a los estudiantes, porque al final del día es lo que yo les decía, quizás para mí mi generación era el futuro, para ustedes el presente. Y claro, en la medida que más rápido se adapten a estas tecnologías, que por lo demás los jóvenes ya vienen, la tienen absolutamente naturalizadas, más fácil la adopción de ellas va a ser con mayor rapidez e insisto, es cosa de buscar y les puedo enviar, no sé, a través tuyo, Yerko, nombres de herramientas que hoy día están abiertas para poder utilizar. De hecho, algunas de las que mostré es solo bajarlas. Muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta hace relación en cuanto a los efectos jurídicos, efectos legales de la suplantación de identidad de menores dentro del metaverso. Perfecto. En el metaverso, ¿no? Perfecto. Delante mencionamos 3 líneas o áreas donde el metaverso se cruzaba por el derecho, pero hay una línea transversal que no es temática, que no es discutida, que es la protección de los menores. No existe ninguna duda que los menores deben tener, niños, niñas y adolescentes, cuando digo menores me refiero a niños, niñas y adolescentes, deben tener una protección legal, no solo
internacional, a través de declaraciones, en fin, de soft law, sino también a nivel local, bien digo, de proteger a los menores en general de las experiencias inmersivas, en general del metaverso y en general también de un problema mundial hoy día que es la adicción a los juegos. Esas son áreas que tienen en común, o tips o ideas o líneas que tienen en común la perspectiva de niños, niñas y adolescentes. Desde esa perspectiva, la suplantación es relevante, pero más relevante aún es cuando se utiliza el metaverso, por ejemplo, mediante una identidad falsa, no de un menor, sino para interactuar con un menor y, por ejemplo, propiciar situaciones de abuso sexual infantil en este caso, o incluso de violación. Ha habido casos en que a través de internet, redes sociales, personas pedófilos se hacen pasar por otra identidad para contactar a menores de edad y acceder a ellos. Eso perfectamente puede ocurrir en el metaverso, ocurre, y desde esa perspectiva sí debe haber una regulación que establezca protección para los menores o sanción para los responsables de abuso, sanción agravada en este caso, porque la conducta de abuso sexual infantil o de violación, hipotéticamente, va a ser penalmente autónoma, pero aquí va a haber una circunstancia adicional que haber accedido a través del metaverso. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, sí debe haber protección a los menores desde esa perspectiva. Específicamente la situación de suplantación creo que más bien es a la inversa, cuando alguien, siendo mayor de edad, pedófilo, suplanta otra identidad o supone otra identidad haciéndose él pasar por niños para interactuar con niños. Pero la respuesta es sí, debe haber protección. Gracias por su respuesta, estimado Ciro, y gracias por su participación en conjunto con la expositora Carolina Plaza. Procedo a dar las palabras de cierre dentro del metaverso, y los que estemos de forma presencial nos quedaremos resolviendo dudas con la ayuda de nuestra primera expositora, Marjorie Molina. Muchas gracias a ti, Jerry. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Ya para finalizar, reiterar el agradecimiento a todos los que hicieron posible este evento, desde nuestro equipo organizador hasta los colaboradores y participantes. Realmente fue un desafío realizar este conversatorio en parte dentro de la realidad virtual para mostrar algunas de las posibilidades que da la misma, pero sin duda valió la pena. Y con esto damos por finalizado nuestro conversatorio de Derecho 4.0. Muchas gracias a todos por asistir.